fabuloso, este Rey que nos visitó, este Rey eterno, este Dios que es soberano y es el Rey de reyes, Señor de señores, el Rey de la creación, el Rey del universo, delante del cual todos los hombres un día se enfrentarán y doblarán su rodilla y enfrentarán también sus ojos de santidad y de juicio y de amor y de misericordia. Este Rey glorioso que llegó en una manera tan sencilla, pues no simplemente, su nacimiento no simplemente sucedió, sino que fue un hecho que fue proclamado a través de toda la Biblia, anunciado a través de todo el Antiguo Testamento hasta el momento de su llegada. De nadie ha pasado esto. Con ningún personaje que haya habido en este mundo ha sucedido tal acontecimiento, tal situación tan especial. Hay un texto que fue escrito cuando menos unos 700 o 800 años antes de que Jesús naciera, y lo escribió Isaías. Vamos a leer solamente un versículo, es Isaías 9:6. Este es un texto clásico en donde nos habla precisamente de las características del Mesías y la necesidad de tener una relación personal con Él para venir a conocer la salvación y la bendición que Él trae consigo todavía el día de hoy, y así será hasta el día del juicio final. En Isaías 9:6 voy a leer otra versión, la versión de las Américas, pero son muy similares. Dice de esta forma: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. 700 años antes de que Jesús naciera, esto se escribió. Y es muy interesante. Nos vamos a concentrar solamente en la frase que dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado. Esto es lo que vamos a pensar ahorita en durante unos pocos minutos. Pensemos primeramente en la frase: un niño nos ha nacido. Es muy característico los detalles que aquí se nos presentan. El profeta está anunciando que un niño, como cualquier otro niño, iba a ser gestado en un vientre y luego dado a luz. Esto significa que un niño vendría con las características, como ahorita nos decía José Luis, de ser humano. No un marciano que viniera de otro lado, que no existe, no alguien que viniera de otra parte, alguien que igual que nosotros tenía que nacer en este mundo y estar aquí, y que lo viéramos en su condición de ser humano, lo observáramos en todos los detalles. Lloró, se cansó, tuvo hambre, sufrió, lo insultaron, aguantó, fue despreciado, rechazado. Todo esto el Señor Jesucristo lo vivió. Un niño nos ha nacido. Este es un niño como cualquier otro, pero este es un niño muy especial, porque aquí el profeta dice un niño. Esto es clave y específico. De entre todos los millones y millones de niños que podían nacer, este niño tenía características especiales. Sí, era un niño de sexo masculino. Es un niño que llegó en un momento dado a este mundo. Ahora, dice en la otra porción, un hijo nos ha sido dado, un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado. Tiene otra característica: ese niño es el hijo de alguien, y ese alguien tuvo la voluntad, el propósito, el plan, el deseo de darlo en una manera específica, por una necesidad específica. La palabra de Dios nos permite distinguir que el Señor Jesucristo es ese niño que nos fue nacido y es ese hijo que nos fue dado, porque Él tenía que tener esas dos características: la parte humana, 100% humano, así era Jesús, y la parte divina, 100% divino, así era como el Hijo de Dios.
como dijeron algunos de los antiguos, él como hombre tenía madre y no padre, y como Dios tenía padre y no madre, porque era Dios hombre nacido en aquel momento tan especial. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El profeta y todos los profetas nos hablan de diferentes asuntos, de diferentes aspectos que nos permiten identificar a Jesucristo como aquel niño que estaba siendo anunciado en aquella circunstancia especial en donde Isaías lo hace. Y en nadie más se encuadra todas estas verdades que presentan los profetas como en el Señor Jesucristo. Había algunas cosas como una virgen lo concebiría sin tener relaciones sexuales con ningún varón. Y esa es la característica que distinguió al Señor Jesucristo en aquellos momentos. Nacería en Belén, se le llamaría Dios con nosotros, y así fue anunciado por los ángeles, y así se le conocía también entre los que vieron el momento del nacimiento. Se nos dice por los profetas que haría muchos milagros, tal y como Jesús los hizo, y que moriría y que resucitaría al tercer día, tal y como sucedió en el Señor Jesucristo según las Escrituras. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Pero siempre queda la pregunta, ¿por qué un hijo nos es dado? ¿Por qué tenía que suceder algo tan singular? ¿Es dado para qué? Cuando nosotros leemos un poquito, se los voy a narrar para no tomar mucho tiempo, porque no es el momento, pero cuando nosotros vemos el contexto en el que está puesta esta escritura que presenta Isaías, nos enseña que hay un porqué. Este sustantivo nos indica la causa, motivo, razón por la cual este niño nos nació y este niño nos fue dado. El profeta refiere un hecho histórico y nos dice en el contexto inmediato a este versículo que a causa de los pecados del pueblo de Israel, su abandono de Dios, de su ley y de su palabra, el Señor levantaría, como lo hizo, al rey de Asiria para invadir toda la tierra de Israel con el fin de sacudirlos de su letargo espiritual y moverlos o advertirles que necesitaban de él. Les advierte también que ningún ejército, por si ellos pensaran hacer una coalición de ejércitos para defenderse de Siria, ningún ejército podría traer alivio o salvación ante la amenaza del rey de Siria. Un hecho histórico. Esto era terrible para ellos porque estaban esperando que el agresor llegara, y Dios les dice, ni se junten con los ejércitos porque va a llegar y los va a arrasar. Esto para sacudirlos a fin de que salieran de su letargo espiritual. ¿Cuánto necesitamos nosotros siempre ser sacudidos para salir del letargo espiritual? No le ponemos atención a lo espiritual, y Dios muchas veces tiene que tratar con nuestras vidas para sacudirnos y hacernos entender la necesidad que tenemos de Él. Lo necesitamos. Si lo perdemos y se acaba nuestra vida, entonces tenemos un problema serio en la eternidad, y un problema real y sumamente peligroso y malo. Les advierte también aquí el profeta que en aquellos días van a ser tan terribles que no faltará quien les diga que consulten a agoreros y adivinos para ver si hay alguna manera de poder resolver un poco toda esa problemática que estaban teniendo. Es común, ¿verdad?, cuando las cosas, muchas personas o personajes y gente sencilla y gente de todos los niveles, cuando sabe que hay cosas que están difíciles, va a consultar las cartas o adivinos o algunas personas para ver si le resuelven o le dicen qué camino tomar para que no les pueda ir tan mal como ellos estaban suponiendo. Pero aquí el Señor les dice, no, los días van a ser terribles,
Y no faltará quien les diga que consulten agoreros y adivinos. No busquen la solución ahí. Les dice, busquen la solución en la ley y el testimonio testimonio de la palabra de Dios. A la ley y al testimonio, les dice, ahí es donde lo deben buscar. Allí en el testimonio está precisamente el que nos dice que este niño está ahí. ¿Por qué nació? ¿Por qué llegó? Y la presentación que hace aquí el profeta Isaías es que este niño traerá consuelo, alivio y solución a una condición de guerra tan brutal que ellos iban a estar pasando. El niño era para aliviar la situación, era una señal para aliviar esa situación tan difícil. Ni ejércitos, ni agoreros, ni adivinos, ni ninguna otra cosa. Solamente este niño iba a anunciar, iba a presentar un alivio a sus problemas en aquel momento histórico. Dice una de las frases también de Isaías, dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado para salvarnos. Cuando Isaías escribió esta frase, tenía en su mente con claridad que este niño llegaría. Y estaba ahí inspirado por el Espíritu Santo, anunciando a toda la humanidad, a todas las personas, que este niño llegaría con el propósito de salvarnos. No de hacernos miembros de una iglesia o de una religión o de una secta, no. De salvar nuestra alma, que es la que tiene un problema serio delante de Dios. Lo vamos a enfrentar en un juicio final, y si no tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo, nos va a ir mal. Ese juicio final se le llama juicio de condenación, porque todo el que va ahí sin Cristo está perdido, está condenado. Necesitamos a Jesucristo, porque Él es el Salvador nuestro. Así como aquel niño fue un anuncio precisamente para que la gente supiera que vendrían mejores días, este niño que nació posterior, 700 u 800 años después, que es Jesucristo, este niño sería el que salvaría a su pueblo de sus pecados. El pueblo andaba en tinieblas, y a través de aquel niño que fue presentado en aquel momento, entonces vieron gran luz y el consuelo llegó. Pero nosotros andamos en tinieblas espirituales, en tinieblas peores que las que pudieron tener en aquel momento tan difícil aquellas personas con aquella guerra. Y esas tinieblas espirituales solamente el Hijo de Dios las puede resolver en nuestro corazón. Dios les salvaría y traería gran alegría, y nos pondría en la presencia del mismo Dios al que habíamos vendido con grande gozo. Así les pasaría a ellos, así nos pasa a nosotros. Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos es dado. Pues este niño es Jesucristo, el soberano del reino de Dios, de quien recordamos su natalicio en esta sencilla celebración. Este hijo dado, este niño nacido, puede ser y es el Salvador. Salvarnos vino Él a través de la Virgen María, el vientre de María, para salvarnos de nuestro pecado y maldad. Jesucristo vino para salvarnos del juicio y de la condenación eterna mediante su muerte y resurrección. El Señor Jesús es ese niño que 700 años antes se dijo, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado para salvación. Él es el Señor Jesucristo. Cuando José estaba en un profundo dilema en su corazón, como dice ahí en Mateo, encuentra que se va a casar con María, y encuentra que su prometida resultó estar embarazada, y esto era un escándalo allá en el pueblo
de Israel. Era un escándalo que llevaba a las mujeres hasta la muerte por lapidación. Este era un hombre justo y no quería llegar a causarle tal problema a María, pero él estaba en una situación muy dura, muy pesada, porque su esposa había salido embarazada. Y en aquel momento del dilema, se le presenta un ángel y en sueños le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Se cumplió. Aquel niño que nos era dado, aquel niño que nos había nacido, aquel hijo que nos era dado, nació. Aquello que se anunció 700 años antes, se cumplió 700 años después. Y aquí el ángel le está diciendo a Mateo: el niño que viene, este es Emmanuel, el Salvador del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahí llegó. Los ángeles anunciaron, cuando el Señor Jesucristo nació, les anunciaron, especialmente un ángel anunció a los pastores y les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació el Salvador. Ya no un Salvador para librar de los asirios, un Salvador para librarnos del mayor de los problemas que nosotros tenemos, el pecado, que nos lleva a la condenación, a menos que Jesucristo permitas que tenga parte en tu vida y en mi vida. Si yo lo permito, si tú lo permites, entonces esta es nuestra solución. No temáis, son nuevas de gran gozo. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me llama la atención también profundamente en Mateo, que en el mismo instante en que Jesucristo comenzaba su ministerio para predicar el mensaje del reino de Dios, entonces aparece también una declaración de Mateo donde cita el pasaje que Isaías estaba citando, cuando dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amigos, hermanos, esta luz es la luz del Evangelio. Estamos en unas tinieblas brutales que afectan profundamente nuestra vida. Y la luz del Evangelio la predicó el Señor Jesucristo aquellos 3 años de su ministerio glorioso, donde nos mostró con toda claridad que Él era ese niño nacido, ese hijo dado, que venía a este mundo para darnos la salvación. No, otra vez, permítanme repetirlo, no hacernos miembros de una religión protestante o X, no, ser salvos, ser personas que tienen el perdón de sus pecados, ser personas que Dios trae reconciliación con el Padre Celestial, personas que enfrenten la eternidad con el gozo de estar en la presencia de Dios para siempre y no con el temor de ser condenados para siempre. Esto es lo que a Dios le preocupa y esto es lo que Él nos anunció con este niño nacido y este Dios, este Hijo dado por nuestro Dios eterno. Lo más importante es que este niño nacido, este Hijo dado, debe de ser tu Salvador. Aquí dice la palabra, el pronombre ahí es: nos ha sido dado. Un niño nos ha nacido.
un hijo nos ha sido dado. ¿Tú estás en el nos o lo ves de lejos? Muchas veces nosotros podemos ver de lejos esto y decir, sí, efectivamente, Él es el Salvador del mundo. Pero hay una diferencia muy grande si yo digo, Él es mi Salvador. ¿Jesucristo es el Salvador del mundo para ti o tu Salvador? Eso hace la diferencia enorme. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios dado para el mundo, para que viniera a este mundo? ¿O es el Hijo de Dios dado por mis pecados y por mi maldad y me permite ser salvo? Él es mi Salvador, que nació como un niño, hombre perfecto, para morir en la cruz del Calvario en mi lugar. Él es mi Salvador, el Hijo de Dios, que vino a darme salvación mediante su muerte y resurrección, librándome de la condenación eterna. Quiero dejarles esto. Él es tu Salvador, o Él es el Salvador. Él es el Hijo de Dios que vino por ti, o es el Hijo de Dios que vino a visitar este mundo. Eso hace una enorme diferencia. Al celebrar nosotros el natalicio del gran rey, pues quisiéramos que nos quedara claro que el punto principal es que ese rey vino para salvarte y darte una vida plena, llena del gozo de Jesucristo, y no solamente esta vida, sino esperando una eternidad para la gloria de Dios, una eternidad llena de gozo y de alegría en el reino de Dios, donde la ley es el amor. Entonces podemos reflexionar, y pues mientras seguimos cantando algunos de los cantos de esta mañana, vamos a seguir reflexionando que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, para que nosotros podamos relacionarnos con Él y estar reconciliados con Dios. Y aquella profecía dada puede ser efectiva en cada uno de ustedes, como ha sido efectiva en muchos de los que por algún tiempo hemos caminado ya en esta verdad del Evangelio, y que ha sido para nosotros glorioso. Muy bien, vamos a continuar.